Hoy vamos a ver un tema doctrinal, un tema de enseñanza doctrinal, que es una enseñanza que es muy importante, que la tenemos que tener muy firme y por eso la vamos a repasar. Hoy vamos a hablar de la salvación. ¿Por qué es importante? Porque es lo que compartimos, es donde está nuestra esperanza, nuestra fe, y por eso lo vamos a repasar y vamos a ver eh, cómo es que obtenemos la salvación, el valor de la salvación y también la permanencia de nuestra salvación de acuerdo con la palabra de Dios. Y yo le comentaba a los jóvenes el viernes que platicábamos al respecto, yo les decía que cuando yo tenía como 14, 13 años más o menos, yo tenía una duda así en mi corazón y yo pensaba, ¿será que puedo hacer algo muy malo que me haga perder mi salvación? ¿Será que puedo hacer un pecado tan grande que ya no merezca ser salvo, que ya no merezca y que Dios me diga, ya no tienes herencia conmigo en el cielo, ya no tienes este regalo que yo hice para ti por este pecado que hiciste tan grande? Era una duda que yo tenía en mi corazón y la pregunta también surgiría, ¿qué tan malo tendría que ser? ¿Dónde estaría la línea para poder ser merecedor del perdón de Dios o ya no ser merecedor del perdón de Dios? ¿Dónde estaría dibujada esa línea? Entonces, pues no nos interesa saber cuál es mi opinión, ¿verdad? Nosotros queremos saber qué dice la Biblia, porque yo te puedo decir muchas cosas, pero aquí lo importante es, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice de la salvación? ¿Qué dice de la vida eterna? Hoy lo vamos a ver a través de 3 puntos. Vamos a ver primero que la salvación es un regalo, después vamos a ver que este regalo depende de Dios y en un tercer punto vamos a ver cómo respondo yo a este regalo de Dios acerca de la salvación. Entonces, acompáñame a Tito capítulo 3, que fue la lectura que hicimos hace rato. Y vamos a ver este primer punto, que la salvación es un regalo. Tito capítulo 3. Tito, Tito capítulo 3, versículos, vamos a ver del 1 al 8. Tito 3, del 1 al 8. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice, recuérdales, y bueno, nada más por contexto, pues Pablo está escribiendo esta carta, se le está escribiendo a un colaborador suyo de la obra que se llama Tito, le está animando. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿qué es lo que está diciéndole aquí Pablo a Tito? Primero le está explicando en el versículo 3, puedes poner el versículo 3 acá en la pantalla, Tito 3:3, le está explicando en qué condición se encuentran todos los hombres y en qué condición nos encontrábamos nosotros. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Antes de conocer a Cristo, estábamos perdidos en el mundo. Esclavos a los pecados, hijos de ira, dice la Biblia, lo mismo que los demás, alejados del camino de Dios. ¿De dónde nos rescató el Señor? Algo que podemos ver aquí, lo primero que vamos a ver acerca del regalo de Dios, es que no lo merecemos. Es un regalo que ninguno de nosotros puede llegar a merecer. Por esto, por los pecados, por lo que hicimos. Dice la Biblia, Romanos 6:23, si lo puedes poner en la pantalla nada más, por favor, Ángel, por favor, Romanos 6:23.
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Ahora, cuando habla de muerte, pues no solo es la muerte física, porque todos nos vamos a morir un día, pero también está hablando de una muerte espiritual, en un lago que arde con fuego y azufre, dice Apocalipsis 21:8. Entonces, el punto es que la Biblia dice que no hay nadie bueno. No hay ni a uno solo, dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías. Merecemos la muerte eterna, porque somos pecadores. Dice la Biblia que aquel que dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. Si alguien dice, yo jamás he mentido, pues ahí está la primera mentira, ¿verdad? Que ya dijo. Todos somos pecadores, por lo tanto, no merecemos la salvación. No merecemos tener un lugar en el cielo. Pero mira, vamos a seguir leyendo aquí en Tito, donde estábamos, el versículo 4. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nadie merece ir al cielo, pero dice la Biblia que Él nos salvó por su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Cuál es la misericordia de Dios? Eh, Imagínate que vas manejando por la calle, ¿no? Y entonces a lo mejor pasas por una calle nueva y pasas un disco de alto y no lo habías visto. ¡Pum! Te pasas volando el disco de alto y había por ahí una moto de la policía y llega el policía y se para en su moto junto a ti y te dice, oye, Eric, detente. Vi que te volaste ese disco de alto y pues es una infracción. Y le puedo decir al policía, sí, policía, pues mire, discúlpeme, la verdad es una zona nueva, no conocía ese disco de alto, pasé imprudentemente, usted tiene la razón, pues póngame la multa que merezco. Y a lo mejor el poli me dice, bueno, pues mira, como es una zona nueva, no te voy a poner la infracción, pero vete con más cuidado. Vete con cuidado y fíjate, párate bien antes de que sigas avanzando. ¿Seguro, poli? Sí, ándale. Me deja ir el poli y me voy. Yo merecía la infracción. ¿Por qué no me la puso el poli? Por misericordia. La misericordia de Dios es que Dios no me da lo que merezco. Eso es la misericordia. Dios no me da lo que yo merezco. ¿Será que nosotros cada que pecamos merecemos ser disciplinados por Dios? ¿O ofender a un Dios santo, santo, santo merecerá disciplina cada que nosotros pecamos? Claro que sí. Ahora, cada que pecamos, ¿nos disciplina Dios? ¿Por qué no nos disciplina Dios cada que pecamos? Porque dice la Biblia, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces la misericordia de Dios es que Él no me da lo que yo merezco. De acuerdo con Tito 3:3, ¿qué merecíamos nosotros? Pues estábamos extraviados en pecados, éramos rebeldes, hijos de ira, esclavos de concupiscencias, merecíamos la muerte eterna. Pero dice el versículo 5, pero nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No merezco ir al cielo y nunca voy a merecer ir al cielo. Yo no puedo hacer nada para tratar de merecer ir al cielo porque no lo voy a alcanzar. Es un regalo que Dios me dio, un regalo inmerecido que me dio por pura misericordia. Pura misericordia. Dicen, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 5:8. Vamos a ver Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Es un regalo que no merecemos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ya estábamos limpios de pecado, ya nos habíamos apartado de todo pecado cuando Cristo murió por nosotros. No, el amor de Dios es que aún siendo pecadores, es decir, sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Misericordia, ¿verdad? Es un regalo que no merecemos. No sé si alguna vez tú tienes algún familiar o un amigo que a lo mejor siempre se acuerda de ti en tu cumpleaños
Y te llama y te dice, Eric, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, que fue tu cumpleaños. Mira, ahí te mando este regalito, pues con mucho cariño, con mucho amor. Y te quedas pensando tú de, y yo jamás le hablo, jamás le doy nada de regalo en su cumpleaños, nunca me acuerdo de él y siempre a mí me está felicitando y dando regalos. No sé si alguna vez te ha pasado eso y te da el regalo y cómo te sientes, ay, no lo merezco. De verdad es un regalo que te están dando que no lo mereces. A lo mejor te dan un perfume, ¿verdad? Pero el punto del regalo, estamos viendo tres diferentes puntos de vista acerca del regalo de la salvación. El primero es, no lo merecemos. Es un regalo que por nuestros pecados que cometimos delante de Dios, nadie merece ir al cielo. Si no merezco ir al cielo, ¿puedo hacer algo para dejar de merecer ir al cielo? ¿Podría cometer algún pecado que me haga ya no merecer ir al cielo? No, porque de entrada no merezco tener la salvación. Ahora vamos a ver la segunda parte del regalo. Ya vimos que la primera parte es que es un regalo que no merecemos. Ahora, la segunda parte del regalo, vamos a ver Tito 3:5. Vamos a regresar a Tito 3, capítulo 5. Tito 3, versículo 5. Tito 3:5 nos dice, podemos ver del 4 al 6, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La verdad es que no merecemos ir al cielo, pero cuando te regalan algo, pues el regalo cuesta, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros un regalo? Imagínate que es tu cumpleaños, ¿no? Y alguien te está regalando el perfume, no sé, imagínate que el perfume cuesta 2,000 pesos, ¿no? Y es tu cumpleaños, oye Eric, muchas felicidades, mira aquí te dejo tu regalo, es este perfume de 2,000 pesos. Ahí me lo puedes ir pagando semanalmente, 200 pesos a la semana, no te preocupes, ahí te lo dejo. Oye, pues muchas gracias por tu regalo, pero mejor quédatelo, ¿verdad? Porque no me lo estás regalando, me lo estás vendiendo. Para que sea un regalo, ¿cuánto te tiene que costar a ti? Nada, ¿verdad? Pero alguien tuvo que pagar el precio. Si yo llego a la tienda de Liverpool y pido un perfume y digo, oye, es que me puedes dar ese perfume, pero es para el hermano Luis, es para su cumpleaños, entonces va a ser un regalo, ¿me lo das gratis? ¿Qué me va a decir el de Liverpool? Pues felicidades por Luis, pero yo no te lo voy a regalar, me lo tienes que pagar. Alguien lo tiene que pagar. A Luis no le va a costar nada, pero a mí me va a costar. Cuando te regalan algo, pues a ti no te cuesta nada, pero alguien lo pagó, el precio. La salvación a nosotros no nos cuesta nada, es un regalo que no nos cuesta nada, pero Cristo tuvo que pagar el precio. ¿Cuál era el precio? La paga del pecado es muerte. Alguien ya pagó el precio de ese regalo. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, quiere decir es un regalo de Dios que yo no puedo ganar por obras, porque no puedo hacer una obra lo suficientemente grande para merecerlo, ya vimos eso. Entonces no puede ser por obras, es un regalo que Dios me da. ¿Cuánto costó ese regalo? No sé si alguna vez has usado el marketplace de Facebook para vender cosas. Hay para vender una televisión, una bicicleta. Si por ejemplo estás vendiendo una televisión, ¿no? Imagínate que pones tu televisión, la pones en marketplace. ¿Tú qué precio le puedes poner a la televisión? O sea, el programa, la página, ¿qué límite de precio te da para que le pongas? Pues le puedes poner lo que tú quieras, ¿verdad? Puedes agarrar y le pones 10 millones de pesos a la televisión. Te lo va a dejar poner el Facebook, no te va a decir que no. Pero ¿será que la tele vale 10 millones de pesos? ¿Verdad? Tú le puedes poner el precio que quieras, pero lo que va a valer
es lo que alguien está dispuesto a pagar por esa televisión. Si yo le pongo 10 millones de pesos y alguien llega y me dice, oye, pues yo te doy 500 pesos, pues ¿cuánto es el precio de la televisión en realidad? 500 pesos, es lo que alguien está dispuesto a pagar por eso, ¿verdad? Ahora, imagínate que a lo mejor la televisión te dice, no, pues es que esta televisión estaba en la sala de Elvis Presley y él la veía y está inmaculada y todavía funciona, es un ítem de colección. ¿Será que pueda llegar a valer 10 millones de pesos? A lo mejor y sí, pero sigue siendo un aparato viejo, descontinuado. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que alguien está dispuesto a pagar ese precio. Es lo que le da valor, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto estuvo dispuesto a pagar Cristo por ti? ¿Qué valor te dio el Señor? Su sangre, su vida, el precio más alto. ¿Cuánto valemos para Dios? Dice que nos compró a precio de sangre. Es un amor increíble. Y es un amor increíble cuando nosotros vemos que la Biblia dice que somos pecadores, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso muestra su amor ahí. Porque somos pecadores, porque le dimos la espalda. Y Él dijo, yo pago el precio de Eric. Su deuda yo la voy a pagar con mi vida. Y nos dio el valor de su vida. Un regalo enorme. Entonces, es un regalo que no merecemos. Yo no merezco que Cristo haya muerto por mí. Por tanto, no puedo hacer nada para dejar de merecerlo. Es un regalo que alguien más tuvo que pagar el precio. Yo no lo pagué. Yo no puedo pagarlo con mis propias obras. No alcanzo a pagar lo suficiente. Cristo lo tuvo que pagar con su sacrificio en la cruz. Y vámonos a la tercera parte del regalo, que es Romanos 10, 9 y 10. Acompáñame a Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Muchas gracias, hermano. Romanos 10, 9 y 10. Vamos a ver desde el versículo 8. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, tendrás un lugar en el cielo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un regalo, para que sea mi regalo, lo tengo que aceptar. Si yo no acepto el regalo, pues no es mío, es el que lo acepte. En el ejemplo del perfume, imagínate que es mi cumpleaños y alguien viene y me regala un perfume. Oye, mira, pues yo compré este perfume para ti, te lo regalo. No, pues muchas gracias, pero yo no lo quiero. Mejor ve, perdón hermano, ve y dáselo al hermano Luis. Yo no lo quiero, a mí no me des ese perfume. Oye, pero yo ya lo pagué, a ti no te va a costar nada. Sí, pero yo no lo quiero. Si yo rechazo ese perfume, ¿al final fue mío? Era para mí. Pero si lo rechazo, pues ya no es mío. ¿De quién es? Si lo acepta Luis, va a ser de Luis. Es de aquel que lo reciba, el regalo. Jesús murió en la cruz por cada persona en esta tierra. Por todos, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Dice la Biblia. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, y también dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el regalo es para todos. Cada persona que ha sido creada, cada persona que ha nacido en esta tierra, Cristo lo amó y murió en la cruz por esa persona para pagar todos y cada uno de los pecados. Ese es el regalo para todos. Pero de acuerdo con Romanos 10, 9 y 10, y el versículo 13, ¿puedes poner el versículo 13, Romanos 10, 13 también? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el regalo, pero tengo que aceptar el regalo. Si yo no acepto el regalo, si yo rechazo el regalo, entonces ya no es para mí, ya no soy salvo. Porque Cristo murió por todos, pero yo tengo que aceptar ese regalo para que sea
mío. ¿Cuántas veces tenemos que recibir un regalo? Imagínate que me regalan el perfume para mi cumpleaños y agarro el perfume, muchas gracias, y ya lo agarro acá y, bueno, ahora sí, dame el perfume otra vez, hermano. Pues ya lo tienes, está en tu mano. Sí, pero lo quiero volver a recibir, dámelo otra vez. Oye, pues nada más traía uno, ¿verdad? ¿Cuántas veces aceptamos un regalo? Una vez. ¿Cuántas veces tienes que aceptar a Cristo? Una vez. Es un regalo nada más en tu vida que tienes que aceptar por fe. Tienes que aceptarlo por fe. Dice la Biblia, podemos ver otra vez Efesios 2.8, si lo puedes poner Ángel, por favor. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tienes que aceptar el regalo de la salvación por fe. No solo son palabras mágicas, no es que yo solamente diga unas palabras y ya soy salvo. Es la fe, es lo que estás diciendo. Si alguien te dijo, di estas palabras y tú por presión social solo lo dijiste, pero no lo creías en tu corazón, no te salva. No son las palabras lo que te salva, es la fe al que le estás pidiendo la salvación, lo que te da la vida eterna. Entonces, aquí la pregunta es más bien, si ya eres salvo, si ya aceptaste por fe a Jesús como tu Salvador, pues gloria a Dios, ya tienes un lugar en el cielo, puedes estar seguro de eso, pero también puede ser que a lo mejor no has aceptado a Cristo por fe como tu Salvador. A lo mejor has oído de Jesús, pero no has tomado tú la decisión personal de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, ese es el regalo de Dios. Primer punto, no merecemos el regalo. No puedo hacer nada para merecer el regalo porque soy pecador. No puedo hacer nada para dejar de merecerlo. Segunda parte del regalo, vimos que alguien pagó el precio. Yo no pagué el precio con mis buenas obras, Cristo lo pagó en su cruz, ¿verdad? Fuimos comprados a precio de sangre. Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio por mí. Punto número 3, tengo que aceptar el regalo. Si nada más escucho del regalo, si nada más hablo del regalo, pero si yo no acepto por fe el regalo como a Jesús como mi Salvador, no puedo ser salvo. Ahora, vámonos a la segunda parte de este mensaje, donde vamos a tomar un poco más de tiempo, y vámonos a Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11 y 13. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 12. El que tiene al Hijo, Hijo, ¿cómo está escrito? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Pero como está escrito. El que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Oye, pero pues es buena persona, va a la iglesia todos los domingos, está en los ministerios. Puede ser que vaya a la iglesia, pero si no tiene a Jesús, si no lo ha aceptado como su Señor y su Salvador, no va a ir al cielo. Oye, pero es buena persona, aunque no cree en Jesús, pues Él da de comer a los pobres y reparte todo lo que tiene para darlo entre los demás. Pues qué bueno que haga obras de amor, pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. No es por obras, no es porque seas una buena persona, no es porque te esfuerces en ser bueno. Acuérdate que no podemos merecer la salvación, es por el Hijo de Dios que tenemos acceso a la vida eterna. Ahora mira el versículo 13. Algunas veces cuando salimos a evangelizar los sábados, les preguntamos a las personas, oiga, ¿y si usted muriera hoy, estaría 100% seguro a dónde va a ir al morir? Porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. ¿Usted sabría si va al cielo o al infierno? Y casi siempre nos dicen, no, pues es que nadie puede saber. Eso es algo que solamente Dios puede saber, ¿no? A nosotros pues no nos toca ni pensar en eso. Pero el Señor quiere que sepamos. Mira el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate, este versículo 13 nos dice que Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Y en qué tiempo está escrito tenéis? ¿Pasado, presente, futuro? Presente. Dios quiere que sepas que hoy tienes vida eterna si has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y al mismo tiempo,
Si nunca has confesado a Cristo por fe como tu Salvador, la misma Biblia nos dice, ya puedes saber que si mueres hoy, no vas a ir al cielo. No vas a estar con el Señor, vas a ir al infierno por la eternidad. Pero si aceptas a Cristo como tu Salvador, vas a ir al cielo con Él. Ese es el regalo de Dios. Lo que vamos a ver aquí, en el segundo punto del mensaje, es que la salvación depende de Dios. El mantener este regalo depende de Dios y no de nosotros mismos. Vamos a ver algo muy interesante. Mira, vámonos a Juan capítulo 6, a San Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Entonces ya vimos que el regalo pues no lo merezco, alguien lo pagó por mí y puedo recibirlo. Pero si ya tengo el regalo, ya vimos que ya tengo la vida eterna, si ya tengo el regalo, ¿lo puedo perder? ¿Puedo hacer algo? Y ahí es donde estaba mi pregunta cuando yo era joven, ¿no? ¿Puedo hacer algo tan terrible que me haga que ya no sea merecedor de ese regalo, que ya no pueda ser heredero de Dios? Pero pues vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver Juan 6, 35 al 37. Dice, está el Señor Jesucristo hablando. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Está diciendo el Señor Jesús, si yo voy a Él, Él no me va a echar fuera de su familia. Una vez que ya eres hijo de la familia de Dios, Él no te va a echar fuera. Cuando tú vas a Jesús, Él no te va a rechazar. Si lo buscas, si buscas aceptar el regalo de la salvación. Entonces, aquí nos dice que Cristo no te va a echar fuera una vez que has puesto tu fe en Él. Pero mira, vamos a ver también 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Un poco de contexto. Pablo se dice que esta es la última carta que escribió antes de que lo decapitaran. Estaba en un calabozo romano, él ya sabía que estaba próximo a morir y son parte de sus últimas palabras que está escribiendo. Pero mira qué es lo que dice. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué está diciendo Pablo acá? No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿En quién creyó el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas cuando iba camino a Damasco? Que se le apareció una luz cegadora y que él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿te acuerdas? Y ahí fue donde Pablo creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo aquí está diciendo, yo sé a quién he creído, está creyendo en Jesús, que le dio la salvación por la fe en el nuevo pacto. Y luego dice, y estoy seguro de que es que poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién era poderoso? ¿Pablo? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es aquel que es poderoso para guardar ese depósito de la salvación? Porque cuando habla de depósito está hablando de la herencia de la vida eterna. Es Dios el que es poderoso para guardar ese depósito. Pablo está descansando y confiando en que Cristo está guardando ese depósito. Entonces, bueno, vemos con unos versículos que Cristo está mostrándonos que Él tiene nuestra salvación en sus manos. Ahora vamos a ver Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Que el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, Juan 10, vamos a ver del versículo 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Una vez más está el Señor Jesucristo hablando
está hablando con sus discípulos y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, yo y el Padre uno somos. Ahí también está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero fíjate, primero dice Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Está hablando de la salvación que nos da Cristo, es de lo que hablaba Pablo, ¿verdad? En aquel que había creído que era poderoso. Pero ahora mira lo que dice en el versículo 29. Mi Padre, Dios Padre, que me las dio a las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si ya aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios Padre te tiene en su mano, espiritualmente hablando. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces no estás en su mano, tú eres hijo de Satanás. Pues eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero una vez que aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora estás en la mano de Dios Padre y eres su hijo y estás en su familia. Y dice que nadie es más grande que Dios Padre para arrebatarte de su mano. ¿Satanás será más grande que Dios Padre para arrebatarnos de su mano? ¿Podrá hacer que pierdas tu salvación? El gobierno, que diga el gobierno de México, todos los de Yucatán ya no son salvos. No se puede. El pastor Eric, es que ya, hermano Luis, estás excomulgado, ya no tienes salvación, ya no tienes salvación. ¿Soy más grande? No, no se puede. ¿Nosotros mismos somos más grandes que Dios Padre para arrebatarnos de su mano? Nadie es más grande que el Padre. Estamos seguros en la mano de Dios Padre. Entonces, Cristo nos dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dios Padre te dice, estás en mi mano, nadie es más grande que el Padre y nadie te va a arrebatar de mi mano. Y vamos a ver Efesios 1:13, porque también el Espíritu Santo tiene una parte. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, o sea nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación. Es decir, alguien alguna vez nos habló de Cristo y te dijo, mira, Jesús te ama y murió por ti en la cruz. Y luego dice, y habiendo creído en él, alguien me habló de Cristo, yo dije, yo creo en él, quiero aceptarlo como mi Señor y mi Salvador y orar para que él sea mi Señor. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La Biblia dice que una vez que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es decir, cuando aceptamos ese regalo de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros en nuestro corazón, para instruirnos, para dirigirnos, para darnos ánimo, para darnos un don, para poner al servicio de la edificación de la iglesia, pero viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Ahora viene a morar por completo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, acuérdate que es una persona de la Trinidad. No es una fuerza activa, no es una energía, es una persona espiritual, que es Dios. Ahora, no mora un brazo y luego otro brazo y luego otro pie. O mora 100% dentro de ti, o no mora dentro de ti, porque es una persona. Entonces, no vas teniendo cada vez más del Espíritu Santo si haces la voluntad de Dios. Ya tienes el 100% del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que somos llenos del Espíritu Santo, a lo que se refiere es que le doy el control de mi vida al Espíritu Santo. Que escucho su dirección en mi vida, que escucho su instrucción en mi vida y yo obedezco y yo me someto a su instrucción. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando yo dejo que Él dirija mi vida. Pero viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿hasta cuándo viene a morar el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que iba a venir el Consolador y que iba a estar con nosotros para siempre. Nunca dijo el Señor Jesús que se iba a ir el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento entraba y salía de los judíos, pero en el Nuevo Testamento venía a morar en el creyente para siempre. Es lo que dice la palabra. Ahora,
Dice el versículo Efesios 1:14 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la seguridad de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia como hijos de Dios? La vida eterna. En otras palabras, el hecho de que como hijo de Dios tú tengas al Espíritu Santo dentro de ti es una promesa de que tienes la salvación. Una promesa de Dios de la vida eterna. Entonces, el Hijo dice que el que a mí viene no le echo fuera. Nos ha dado vida eterna y no perecerán jamás. El Padre dice, yo te tengo en mi mano y nadie es más grande que mí para arrebatarte de mi mano. Y el Espíritu Santo dice, y yo moro dentro de ti y no me voy a ir de ti. Y esa es una arra que te muestra que tienes la herencia de la vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te aseguran tu salvación. No depende de nosotros, depende de Dios mantenerlo. Por eso decía Pablo, yo sé a quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira, vamos a ver Tito 3, 5 y 7. Vamos a regresar a Tito 3, 5 y 7. Tito 3, 5 y 7. Volviendo al punto que estábamos leyendo al principio del mensaje, Tito 3, 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces ya vimos que no es por mí, es por misericordia suya, por gracia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, una vez que el Espíritu viene a morar en nosotros, nos empieza a transformar para ser cada vez más como Cristo. Esa es la renovación en el Espíritu Santo. Voy muriendo a mí y voy siendo cada vez más como el Señor Jesús. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mira el versículo 7. Vamos a analizar ahora este versículo. Dice, justificados por su gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Ya vimos que la misericordia es como este policía que me dijo, ándale pues vete y con cuidado, no te voy a dar lo que mereces, ¿verdad? Pecamos, merecíamos la disciplina y Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es similar. Dice la gracia que Dios me da lo que no merezco. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Eso es la gracia. ¿Merecemos la salvación? No. ¿Somos perfectos después de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Dice la Biblia que no. No merecemos ser salvos, no merecemos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces por eso fuimos justificados por gracia, por un regalo inmerecido de Dios. Vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna solo por su gracia. La gracia en Dios, no en nosotros. Fíjate qué interesante. Vamos a ver Gálatas 2:11. Bueno, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. Acuérdate que la ley es la que nos dice lo que es pecado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que nos justifica es el Señor Jesús. ¿Qué es la justificación? Justificación, no sé si alguno de ustedes alguna vez faltó a la escuela, faltó al trabajo, ¿y qué es lo que te piden? Un justificante. ¿Qué es el justificante? Que llevas un recibo médico, una orden médica que te muestra, mira, falté no porque quise faltar, sino porque fui al doctor. Justificar quiere decir ponerte recto, ponerte de forma justa, volver a estar en rectitud. Entonces eso quiere decir, mira, yo no falté porque quise, sino porque fui al doctor. Ser justificados por Dios quiere decir que estábamos condenados al pecado, al infierno por nuestro pecado, pero por Cristo, ahora gracias a Cristo, yo soy un hijo de Dios que puede entrar a la salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Fui hecho recto por Él. Eso quiere decir que soy justificado delante de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí en Gálatas. Mira qué interesante esto. Dice el versículo 20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo quisiera ser justo por mis propios medios, que digan, yo puedo ser lo suficientemente bueno para merecer ir al cielo, yo puedo ser lo suficientemente bueno para mantener mi salvación, lo que estoy haciendo es menospreciando el sacrificio de Cristo. Por demás murió Cristo. Dice, si yo puedo ser salvo por mis propias obras, por mis propios medios, estoy menospreciando a Cristo. Si yo digo, por mis pecados, por mis obras, yo puedo perder mi salvación, o por mis obras yo puedo ganar mi salvación, lo que estoy haciendo es menospreciando a Cristo, menospreciando su gracia. ¿Cuál es la gracia? Que Él me da lo que no merezco. Entonces, estamos viendo acerca del regalo de la salvación, que es un regalo inmerecido que el Señor nos da, pero que no es por nuestras propias obras. Es algo que Él sostiene, que Él mantiene, y no tiene nada que ver con las obras que nosotros hagamos. Hay algunos que, vamos a ver Marcos 16, 14, y lo que estamos haciendo, lo que vimos hace un momento, son versículos claros que nos hablan de la doctrina de la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque la forma correcta de estudiar la Biblia es que tenemos que ver los principios bíblicos claros y luego con esa base doctrinal firme nosotros podemos estudiar versículos que a lo mejor son un poco más difíciles de entender, pero con la base firme de los otros pasajes claros. Nunca nosotros debemos de tomar un pasaje difícil de entender y ponerlo por encima de un pasaje claro. Más bien yo tengo que ver claramente qué dice la Biblia y luego analizar qué es lo que está diciendo el otro pasaje, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahorita lo vamos a ver en práctica. Mira, vamos a ver Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14 dice: Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunos han tomado este pasaje y si lo sacas de contexto, puedes enseñar una doctrina equivocada de que tienes que ser bautizado para ser salvo. Ahora, si lo analizamos detenidamente, vamos a ver la verdad. Bueno, primero, ya vimos Efesios 2, 8 y 9, ya vimos Gálatas. ¿Será que por las obras de la ley podemos ser justificados? ¿Puedo hacer obras para ganar mi salvación? No. ¿El bautismo es una obra? Es una obra, es algo que hacemos. Entonces, si el bautismo fuera parte de la salvación, pues entraría en conflicto con Efesios 2, 8, 9 y Gálatas. Entonces, o la salvación no es parte del bautismo, o sea, es decir, no tienes que ser bautizado para ser salvo, o la Biblia está en contradicción. O no estamos estudiando bien este pasaje, o la Biblia está en contradicción. ¿Cuál será de las dos opciones? Vamos a verlo detenidamente. 15, 16, 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mira la siguiente parte. Mas el que no creyere será condenado. Pero no dice nada del bautismo. No dice, el que no creyere y no fuere bautizado no será salvo. ¿Qué dice? El que no creyere. ¿Dónde está el énfasis? En el creer con fe. Pero si vemos este mismo pasaje en Mateo, en Juan, vas a ver que el énfasis está en la fe. Solamente en Marcos lo que está diciendo es que tienes que bautizarte cuando aceptas a Cristo como tu Salvador. Está hablando de un primer acto de obediencia, como Mateo 28, 19 y 20, pero no está hablando de que sea parte de la salvación. Por lo que el mismo versículo nos dice después, es la fe lo que te salva.
no las obras del bautismo. Entonces es un mal estudio del versículo lo que nos hace creer que tienes que bautizarte para ser salvo. Ahora hay un ejemplo muy claro de esto. Eh, Ángel, ¿puedes poner en la pantalla, por favor, Lucas 23:42? Estamos en la crucifixión de Cristo con los malhechores que están a sus lados. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dice el versículo 43? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. No le dijo, oye, a ver, espérate, vamos a bajarte, te bautizamos y entonces vas a poder entrar en el paraíso conmigo. No se bautizó. Pero ¿qué fue lo que hizo en el versículo 42? Mostró su fe. Al decir, cuando vengas en tu reino. ¿Eso qué quiere decir? Primero estaban crucificados, o sea que él estaba creyendo que iba a resucitar. Y no solamente que iba a resucitar, que iba a regresar y que iba a reinar. ¿Y dónde estaba eso? En las profecías del Mesías. Es decir, este judío que estaba ahí crucificado estaba diciendo, Él es Dios. Y espero que te acuerdes de mí cuando regreses en tu venida. Y Jesús que le dice, eres salvo por tu fe. Pero no se bautizó. Nunca vemos en la Biblia que el bautismo sea una parte de la salvación, porque la salvación es por fe, no por obras. Vamos a ver otra parte, mira, vámonos a Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, si solo leemos ese pasaje fuera de contexto, puedes pensar, pues mira, pierdes tu salvación y si pierdes tu salvación no solamente eso, sino que ya no puedes volver a tenerla. Lo tenemos que sacar de contexto. Pero si lo lees en el contexto correcto, vamos a ver de qué está hablando en realidad. Hay que ver los capítulos anteriores de qué están hablando. Ahora, cuando hablamos de un contexto, lo primero que nos tenemos que preguntar es a quién se le escribió ese libro. ¿Cómo se llama el libro? Hebreos. Ahora, este libro se le escribió a los hebreos de la iglesia primitiva. O sea, son judíos o hebreos que algunos habían aceptado a Cristo, o otros que no habían aceptado a Cristo por la dureza de sus corazones, pero se le está hablando al pueblo hebreo. Ahora, vámonos al capítulo 5, mira, vámonos un poquito atrás. ¿Qué más está diciéndose aquí? Dice el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, el escritor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros no están seguros, está hablándoles a los hebreos acerca del orden sacerdotal para explicarles el ministerio de Jesucristo. Mira, vamos al versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está hablando del sacerdocio
supremo de Cristo, es el sumo sacerdote, Jesucristo, y le está explicando esto a los hebreos. Luego continuamos, dice el 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el escritor de Hebreos le está hablando a los hebreos para explicarles el ministerio de Jesús y la fortaleza de su sacerdocio y cómo se están cumpliendo pues todas las promesas y las leyes del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el problema? Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto que os habéis hecho tardos para oír. Contexto, ¿a quién está escribiendo el escritor de Hebreos? A judíos que no querían escuchar, que eran algo necios. ¿Qué más? Versículo 12. Porque debiendo ya ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, le está hablando a hebreos, que pueden ser cristianos o no cristianos, que eran tardos para oír y que además eran bebés espirituales, que no crecían. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las primeras cosas de la fe en Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Pequé y Dios no me puede perdonar mi pecado, son las obras muertas. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Está diciendo, son inmaduros, no quieren escuchar, pero tenemos que madurar, tenemos que seguir adelante. Ahora, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el libro? Hebreos. ¿Los hebreos alguna vez tuvieron el Espíritu Santo? ¿Te acuerdas de los profetas, de Elías, de Samuel? ¿Te acuerdas de dónde venía la fuerza de todos ellos, verdad? Su sabiduría, las profecías que daban de Daniel, que le interpretaba los sueños al rey, ¿de dónde venía? Del Espíritu Santo. Ellos tuvieron al Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, porque tuvieron entendimiento de Dios, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿A los judíos se les confió la palabra de Dios y las profecías de lo que iba a pasar en los últimos tiempos? Claro que sí. Son todos los profetas, tenían todo el entendimiento. Dios se los reveló. ¿Qué les pasó? Versículo 6. ¿Y qué? Recayeron. ¿Qué le hicieron a Jesús cuando vino el Mesías? Lo crucificaron. Y le pagaron, ¿te acuerdas?, a los soldados romanos para que mintieran y dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. Recayeron. Habiendo conocido la verdad, habiendo tenido el Espíritu Santo, teniendo las profecías que hablaban del Mesías, lo rechazaron. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hay judíos que escuchan de Cristo, escuchan el Evangelio, y hay judíos que aceptan a Cristo como el Mesías, y son cristianos, y son nuestros hermanos en Cristo. Hay judíos que no, que tienen un corazón duro, que les hablan del Evangelio, les hablan de la verdad de Dios, les hablan de que todas sus fiestas hablan de Cristo, no quieren creer. Tienen un corazón duro. Hasta el día de hoy, los judíos están esperando que llegue Cristo, que llegue el Mesías. Están esperando que llegue el Mesías, que va a venir de Belén, que va a cumplir todas las profecías que ya cumplió Cristo. Lo que están esperando los judíos. Mira, vamos a Hebreos 3:16. Aquí mismo en el libro de Hebreos, pero Hebreos 3:16. ¿Qué nos dice el mismo libro del contexto de los hebreos? Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y el 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. No creen en Jesús, no creen en el Mesías, por lo tanto no pueden tener la salvación. Entonces hay que poner lo espiritual a lo espiritual. Ángel, ¿puedes poner en la pantalla, por favor, 1 Corintios 2:13? 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay que poner la palabra de Dios en orden para que no tengamos doctrinas equivocadas. Si solo saco un pasaje, un versículo de contexto, me puedo equivocar. Entonces, cuando tengas una verdad muy clara en la palabra de Dios, no la ocultes con un versículo que es algo turbio, como los que parecían que aparentemente puedes perder la salvación, porque o la Biblia está en contradicción o yo estoy entendiendo más el versículo turbio. Entonces, ahí mejor me tengo que detener a analizar más ese pasaje, ¿verdad? Entonces, ya terminamos esta parte, vámonos a la última parte del mensaje, ya estamos terminando. Este es muy breve. ¿Cuál es nuestra respuesta a la salvación de Dios? ¿Cómo respondo a ese regalo que me dio el Señor? Vamos a ver Romanos 8:12. Romanos 8:12. Y en lo que buscamos Romanos 8:12, Ángel, ¿puedes poner Romanos 6:15 en la pantalla? Entonces, pues como ya somos salvos por gracia, como mis pecados no me condenan al infierno, pues vamos a pecar un montón todos para que se vea cuánto perdona Dios. Es lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. No se trata de eso. Vamos a ver Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne no nos dio nada. La carne nos condenó, la carne nos destruye nuestras familias, destruye nuestros trabajos, destruye nuestras mentes. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Si queremos vivir satisfaciendo nuestros deseos carnales, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo respondo a una salvación tan grande que me dio el Señor? Vamos a ver Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y es interesante porque este versículo de Efesios 2:10 está justo después de los versículos que dicen que no somos salvos por obras. Y a veces estamos evangelizando y dicen, entonces las obras no importan. Mira lo que dice el siguiente versículo. Porque somos hechura suya, ¿de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué nos creó literalmente el Señor? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son para que nosotros merezcamos ir al cielo. No podemos merecer un lugar en el cielo haciendo buenas obras. Es imposible hacer ese pago. Las buenas obras son una muestra de amor a Dios. Es mi respuesta al Dios que dio su vida por mí. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Las buenas obras son muestras de amor por los demás. Si ves a alguien en necesidad, ayúdalo. Si alguien se cayó, levántalo. Si alguien está llorando, llora con él. Si alguien no ha escuchado de Cristo, compártele el Evangelio de Cristo. Esas son las buenas obras. No para que merezcamos un lugar en el cielo, porque no lo merecemos. Cristo ya nos dio ese regalo tan grande, pero ahora estamos en una deuda enorme con Él. ¿Cuántos pecados cometimos hoy? No me lo digas, pero piénsalo. ¿Cuántos pecados cometiste hoy que ya te condenarían al infierno? 1, 2, 3, 4, 5. Porque pecamos contra un Dios santo, santo, santo.
Padre eterno, príncipe de paz, alfa y omega, ¿cuántos pecados ya cometimos hoy que merecerían que fuéramos al infierno? Ahora, ¿cuántos pecados hemos hecho desde el día que nacimos hasta hoy? Todos los días de nuestra vida. Y todos y cada uno de esos pecados ya los pagó Cristo en la cruz. Entonces por eso dice el versículo, no estamos en deuda con la carne para hacer la voluntad de la carne, estamos en deuda enorme con Dios. Y no se trata de que algún día le vamos a poder pagar, se trata de que tengo que mostrarle mi amor con mis buenas obras. Entonces, ¿cómo respondo a la salvación? Si ya me dio la salvación el Señor, ¿cómo estoy aprovechando esta oportunidad? Porque no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos aquí. Podemos tener, a veces pensamos, voy a vivir 20, 30, 40 años más, ¿qué tal que nos moremos la próxima semana? ¿Cómo estamos aprovechando la salvación que nos da el Señor? Lo único que no vamos a poder hacer en el cielo es evangelizar. Ya no se va a poder. Tenemos este tiempo. ¿Cómo estoy respondiendo a la salvación de Dios? Vamos a ver Tito 3:8, ya con ese terminamos. Tito 3:8. Tito 3:8. Empezamos con Tito 3, vamos a terminar con Tito 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, ¿con qué? Con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuál es mi respuesta a la salvación de Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.